Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Bueno, tardes aún, pero ya noche, literalmente a esta hora en la capital, aquí en nuestro país. Son las 6:41. Estamos iniciando una nueva edición de su programa Punto Crítico a través de HCM Radio TV. Hoy estamos día viernes 25 de mayo del 2018. Se nos está terminando también este quinto mes del año. Cada vez falta poco también para el debut de nuestra selección en el Mundial de Rusia 2018. Antes va a afrontar un partido de despedida la próxima semana, el día martes, en el Estadio Nacional frente a su similar de Escocia, 40 años después, ¿no? La última vez que enfrentamos a este seleccionado europeo fue en el Mundial de Argentina 78, en donde se anotó uno de los mejores goles de los mundiales. Ese golazo, ¿no? Que en su momento fue una obra, una pintura del nene Teófilo Cubillas. Muy bien, dicho esto, comentamos también rápidamente algunos de los temas, repasamos qué es lo más importante de la agenda en nuestro país. Ya se ha determinado en el Congreso de la República que para el día 6 de junio se va a debatir el desafuero de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Bueno, se ha informado esto por parte del Consejo Directivo, que la sesión se lleve a cabo ese día a las 9:30 de la mañana. Como se sabe, la víspera también se aprobó entonces de manera individual que cada uno de estos congresistas se presente y tenga que hacer uso de su propia defensa para luego pasar a un debate en el Pleno del Congreso, donde se va a decidir la suerte de cada uno de estos integrantes del denominado grupo de los Avengers, porque entiendo, esta votación va a ser de manera individual, tal como se acordó el informe que finalmente fue remitido también por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión Permanente. Bueno, hablando del Congreso de la República, ayer también ha llamado mucho la atención y es todo un verdadero escándalo que no se avance en una norma que está buscando fiscalizar a las cooperativas en nuestro país. Según algunas cifras, no se tienen datos exactos, hay más de 600 en total, muchas de ellas más de 400 informales y que son consideradas lavadoras de dinero. Varias de ellas, más de 150 cerca, se encuentran en la zona del Brain, la zona roja, como ustedes bien conocen, en donde el narcotráfico sigue haciendo de las suyas. Y por obra y gracia, ¿de quién? Sobre todo del fujimorismo. Es un asunto que vamos a ir comentándolo luego. A propósito de economía, hoy se presentó el premier César Villanueva con algunos de sus ministros, entre ellos el de Justicia y también el ministro de Economía, el señor David Tuesta, para sustentar el pedido de facultades en varias materias que son las que se han previsto tengan que ser aprobadas por el propio Congreso de la República. Ya las vamos a mencionar también en el programa. Y hacer mención a que el día de hoy se cumple el plazo para que para que se realicen las elecciones internas en las diferentes agrupaciones que van a participar en las elecciones regionales y municipales de este año. Es un paso importante para que puedan irse estructurando y conociendo ya a los diferentes representantes de partidos políticos, movimientos regionales, etcétera, dejando todo listo entonces para que estén en el partidor y pueda darse la campaña tal cual se conoce, mediante una serie de cuestiones que no han quedado pendientes. No se han hecho las reformas electorales necesarias y esto indudablemente va a generar un cuello de botella cuando hayan reclamos ante los jurados electorales especiales, tal y como ya ha sucedido en el pasado. Hablábamos hace un instante de la economía
día hay un aviso que hay que tomar muy en cuenta, un anuncio que han hecho los transportistas de carga pesada, que anuncian un paro indefinido a partir del próximo 5 de junio. Esto va a realizarse en Tacna, así que estamos advertidos. Ya en la víspera se produjo uno en el Cusco, que literalmente dejó, así como bien se ha señalado, en paralización casi total a esta región del país. El turismo se vio notablemente afectado, y esto como producto, como efecto del incremento del impuesto selectivo al consumo. Y a ello hay que sumarle también el incremento del precio del petróleo a nivel internacional, que ha sido la otra explicación brindada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Justamente vamos a hablar del tema economía en nuestro país. Luego de esta pausa muy breve, vamos a dialogar con el exdecano del Colegio de Economistas, el señor César Bedón Rocha, así que con él estamos en unos segundos. Ya regresamos. HCM. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, amigos, seguimos en el programa, estamos en HCM Radio TV, transmitiendo en live video a través de nuestra fanpage. También puede seguirnos en audio en tiempo real en nuestra página web, la www.hcmradiotv.com. Vamos a comentar entonces el tema económico en nuestro país. Ha habido una paralización en el Cusco, como ustedes bien saben, ha tenido efectos negativos en la economía de esa región como producto del incremento del impuesto selectivo al consumo. Y también a esto hay que agregarle pues cómo se han visto perjudicados de manera notable algunos productos de primera necesidad, frutas, verduras y demás, que en los próximos días van a seguir incrementando su precio, porque como se utiliza el tema del transporte y los combustibles, entre ellos la gasolina y el propio petróleo, para traerlos de las zonas más alejadas de nuestro país, obviamente eso va a hacer de que se suban, que se incrementen estos precios, afectando literalmente y de manera directa el bolsillo de todos los peruanos, cosa que ya está ocurriendo, ya ustedes lo están viendo. Aquellos que van a los mercados están observando que hay ya estas variaciones de precios. Vamos a dialogar entonces con César Bedón Rocha, como lo hemos anunciado, economista, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo te va, César? Muchas gracias por estar con nosotros y muy gentil por estar en comunicación con HCM Radio TV. No, muchas gracias, Ángel. Buenas noches, un placer estar con tus oyentes. Correcto. A ver, el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, ha reiterado el día de hoy también incluso que este incremento del impuesto selectivo al consumo sobre los combustibles y otros elementos, ha mencionado que el alza que se ha dado producto también de no solamente esta decisión, es más por el incremento del precio del petróleo a nivel internacional y que ha tenido una repercusión en el interior del país, aquí en el Perú, por cierto. ¿Qué tan razonables deben de tomarse estas expresiones del presidente desde tu punto de vista, por favor? Bueno, hay varios aspectos en estas declaraciones
Es cierto que el mercado internacional de petróleo tiene algunas subidas en los últimos meses, ha habido varios conflictos y eso hace que el precio internacional suba, pero el presidente Vizcarra, a mi parecer, no comprende cuál es el problema real de la economía, ¿no? El problema real es que en el Perú copiamos los precios de importación y no se ha señalado nada si sobre esta política se va a sufrir alguna modificación en el gobierno, simplemente está transmitiendo lo que ya otros presidentes en periodos anteriores, ya desde hace muchos años, nos vienen con la información de que el precio sube porque en el mercado internacional ha subido, pero ya sabemos con experiencia que cuando bajen los precios internacionales no van a bajar en el mercado local. Este es un problema, ¿no? No atacar el problema de fondo. No es posible que un consumidor de Cusco tenga que pagar, por ejemplo, un petróleo diésel como si lo trajera importado desde Houston en Estados Unidos. Ese es el fondo del tema, ¿no? Y peor aún, pues, ¿no? Aprobar o ejecutar una política de modificación de impuestos justo en el preciso momento en que los precios internacionales están subiendo. O sea, no arreglamos un tema y lo empeoramos modificando los impuestos, ¿no? Cuando se dice que repercute poco, que esa es otra parte del discurso, tampoco lo creo, ¿no? Los aumentos son de un día a otro y la repercusión no se da tampoco en el mismo día, ¿no? Toma algunos días para que se vaya asentando en el mercado. Claro, ahora esto ya ha tenido, mira, como efectos protestas, una de ellas en el Cusco. Se viene también otra más anunciada para los primeros días del mes de junio y de manera indefinida por los transportistas de carga pesada en Tacna. Y así por el estilo, creo que estamos en el inicio de un efecto dominó, que no parece haber calculado el gobierno. Sí, no sé, yo te diría que es inexperiencia, no hay un manejo realmente económico, ¿no? Y todos sabemos de que la manera más sencilla de cubrir recursos cuando no los tenemos, que es el caso del Perú, donde la recaudación ha bajado mucho, lo más sencillo es aplicar impuestos a los combustibles, lo más fácil de cobrar, se cobra en la semana, el fisco tiene dinero. Y la repercusión no va a ser un tema político, como muchas veces nos han dicho de que haya agitadores, ¿no? Uh-huh. El asunto es que la población se va dando cuenta, se va informando, va viendo cuál es el efecto. Mira, si tocamos, por ejemplo, el caso de Cusco, que has señalado tú con mucha precisión, ¿no? Que se ha dado ese paro de 24 horas, el asunto no queda ahí. El asunto va a seguir con otras protestas mayores por mayor número de días, pero no se toma ninguna solución. ¿Por qué tienen que protestar en Cusco? Yo te digo algo, mira, el precio del combustible en el Cusco es el más caro de todo el Perú. Es mucho más caro que en el Callao, por ejemplo, ¿no? Y ahí también hay falta de una política de fijación de precios en el interior del país. Nosotros tenemos una empresa del Estado, que es Petroperú, que debería cumplir un rol subsidiario, ¿no? Si Cusco es una de las regiones que tiene mayor pobreza y su nivel de pobreza ha aumentado en los últimos años, como recientemente se ha comentado, ¿cómo es posible que tengan que pagar precios en el petróleo que llegan hasta más de $1, ¿no? Agrégale a eso que hay una política discriminatoria que está prohibida. ¿En qué sentido es discriminatoria? Porque el Estado fija, a través de la empresa pública, fija dos precios para el petróleo diésel. Uno para el usuario vehicular y otro para los otros clientes. La diferencia es como de $1. Más caro para el usuario industrial, agropecuario, etcétera, y un tanto más barato para el consumidor vehicular. Esa política no se puede seguir dando, ¿no? Y peor aún, mira, complica el tema, que el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles le da a la refinería todavía un adicional sobre el precio que están cobrando. Esto es increíble, pero nada de eso se ha modificado y estamos con un efecto inercial que es perjudicial y que va a traer protestas definitivamente, ¿no? Ahora, en estos, será 1 o 2 años, el déficit ha sido mucho mayor, ¿no? O sea, el gasto ha sido superior a los ingresos que ha podido reportar el Estado peruano, y la manera más fácil a la que suelen recurrir nuestros gobernantes es ajustar el cinturón y nos piden comprensión.
es una fórmula repetida una y otra vez, que no hay posibilidades, no se trata de imaginar nuevas soluciones, no hay de repente una fórmula más o menos tomando en cuenta otras experiencias internacionales para enfrentar este tipo de soluciones. Hay falta de capacidad total para avisorar también crisis de estas características. Yo sé que no somos futurólogos ni tenemos una bola de cristal para saber en qué momento pueden darse circunstancias como estas, pero hay que tomar precauciones y yo creo que eso no está pasando, ¿no? Mira, para conocimiento de nuestros amigos que nos miran o nos escuchan, el déficit, nosotros lo conocemos como déficit fiscal, es decir, igual que en un domicilio, ¿no? Si alguien gasta más de lo que tiene, Claro, o de lo que ingresa, por presupuesto, incurre en déficit. El déficit lo que crea es inflación, los precios suben, hay inestabilidad. Cuando el gobierno de PPK asumió la conducción del país, este déficit fiscal estaba, según ellos, por encima del 3%. Es decir, gastábamos 3% más de lo que ingresaba. La primera política que aplicaron fue una política que nosotros los economistas llamamos contractiva, ¿no? Se redujo el gasto, pero se redujo hasta tal extremo que la economía empezó a decrecer. Estamos creciendo pues a términos de 2,5, 3% al año. Ahora, en el plan de gobierno del partido de PPK se señala que la reducción del déficit iba a ser gradual, ¿no? Cada año se va a reducir un punto porcentual, llegando al 2021 con la meta de lo que debería ser hoy 1% de déficit. Es inmanejable. Lo que ha sucedido pues es que las herramientas que están usando, la única que han utilizado hasta ahora ha sido la de aumentar el impuesto. Lo que el país necesita es incrementar la producción, que la empresa produzca más. que haya más Aumentar la inversión, formalidad para que haya más inversión privada, ¿no? Hay que promover ese aspecto. En el caso de la inversión privada, tú sabes, esa que genera empleo. Sí. Si la inversión privada en el Perú viene decayendo 15, 20% al año, no estamos en los regímenes o en los sistemas anteriores donde podía ser un motor de la economía de la inversión privada, pero en este caso la inversión pública no crece por todos los temas de corrupción y temores que hay en el gobierno para poder dar una dinámica de creación de precios. Y en la industria privada, imagínate, ¿qué cosas pueden invertir en este momento? Cuando hay una inestabilidad, cuando el ministro de Economía dice una cosa, el presidente del Consejo de Ministros dice otra, el presidente termina hablando otra, y mira, felizmente nos hemos salvado hasta ahora del aumento del impuesto a la renta a las personas naturales, ¿no? Que se alertó de que esa era la intención del gobierno. Ahora, tampoco yo respiraría tranquilo, porque la tasa del impuesto a la renta, de acuerdo con la ley, no se puede modificar sino para el año siguiente, porque si no, yo te aseguro que ya lo habrían hecho y estaríamos pagando más los que siempre pagamos, ¿no? Y justo hablando del tema de la inversión privada, ha sucedido algo que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha considerado un desaliento para este esquema de inversión privada, que ha sido la anulación de estas concesiones de lotes petroleros que se firmó mediante un decreto o fue autorizado mediante un decreto el último día del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esto ha sido tomado de mala manera justamente por el sector empresarial y sobre todo por el que se dedica a esa actividad. Mira, Ángel, realmente el sector de hidrocarburos pues es un sector que yo diría tiene mala suerte, ¿no? Tiene ministros y viceministros que no conocen el tema y están que la producción de petróleo se ha caído enormemente, hemos tenido que aumentar la importación. Lo que preocupaba pues es que la autorización de los contratos se firmaran el último día. Sí. Que el presidente estaba a cargo del asunto, ¿no? Sí, y eso. luego por una protesta o algo así de los pescadores del norte, el presidente dio su brazo a torcer y ahora nos elimina los contratos con estas nuevas contratistas, que es un logro que se consiga que alguien invierta en el país en esas condiciones y ahora se elimina y no tenemos mayor explicación de la que pudiera ser la sospecha de, desgraciadamente, pues, un presidente que estaba comprometido en actividades de gestión de intereses.
Claro, que por porque eso es que se lleva a cabo, ¿no? sí, es una mala señal, obviamente, pero hay que también evaluar, entiendo yo, el fondo, más allá de que lo firmara o no, o autorizara el señor PPK en su último día de gobierno. Es un gesto, dicen, o es una mala manera de haberlo hecho, qué estaba buscando, qué había detrás, etcétera. Son muchos factores que habría que considerar sobre el particular, pero el impacto que tiene esto en una economía como la nuestra, que está pasando por un mal momento, y somos nosotros, el resto de ciudadanos, la mayoría de peruanos, los que tenemos que cargar con el muerto, pues vamos a ver el impacto de manera negativa. Ahora, el presidente pues hablaba de que con este incremento del impuesto selectivo del ISC se ha incrementado solamente 20 céntimos los combustibles. Solamente son 20 céntimos, dice el presidente, pero te pregunto, ¿cuánto realmente pues es el impacto que reflejan esos 20 céntimos que se han incrementado en los combustibles? Bueno, primero como político yo creo que debería conocer un poco de economía, porque a cualquier poblador le va a llamar la atención que uno diga 20 céntimos, ¿no? 20 céntimos por galón. Si yo tengo un vehículo que consume 10 galones a la semana, estoy hablando de 20 centavos. Ahora, no solamente son 20 céntimos, porque en el aumento del selectivo hay que cargarle el impuesto general a las ventas, 18% sobre los 20 céntimos. En adición a eso, en el caso de las gasolinas, paga un 8% de rodaje. O sea, el aumento no puede ser tomado en el papel desde la lista de precios de Petroperú. Tiene que ver que además hay un agente comercializador que tiene que reponer inventarios a precios mayores y también va a querer agregar también lo suyo. Por lo demás, los aumentos de precios cuando son oficiales, digamos que el efecto en el público todavía se da, digamos, una semana, 2 después, no se da en el mismo momento. O sea, dar esas explicaciones como la que se vio que se aumentaba para reducir la nocividad, el daño que hacen los combustibles al ambiente. Y una pregunta, le haría una pregunta, presidente. Sí. Si es que los aumentos de impuestos son para sancionar al consumidor que usa combustibles nocivos, ¿por qué no se sanciona a la refinería que los produce? ¿Qué opción tiene el consumidor si no es consumir ese combustible nocivo? ¿Por qué me carga el impuesto selectivo a mí cuando yo no tengo otra opción que comprar a la refinería con la calidad que me venda? ¿Por qué la sanción es aplicada directamente al consumidor? Yo me hago esa pregunta. La ley y el principio sancionador en lo que se refiere a las políticas ambientales es que el contaminador es el que paga. Yo no tengo otra opción. El fabricante sí tiene opciones. Tiene cómo reducir el nivel de contaminación, etc. Si nos ven el combustible como combustible importado, que es un combustible de calidad. A mí me parece que eso está muy equivocado. Lo equitativo sería, señor refinero, usted produce combustible de mala calidad, contamina el ambiente, hace daño, produce enfermedades, etcétera, tiene que pagar. Claro, y a esto... Que no tenga otra opción. Si la tuviera, está bien. Claro, hay que sancionar, hay que producir en el plan. Sí, por cierto, César Bedón, te voy a pedir de repente que te trates de ubicar mejor, estamos perdiendo la comunicación, te voy a solicitar también que nos esperes en línea, una pausa muy breve aquí en HCM Radio TV para regresar con la última parte de este diálogo. Por favor, mantente en línea. ¿Sí? Por favor, listo. Gracias. Ya volvemos entonces, corte, y seguimos ya con la última parte del programa. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura.
¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Radio TV. Bien, amigos, continuamos entonces en el programa. Estamos en HCM Radio TV, este es su programa Punto Crítico. Estamos dialogando con el economista César Bedón Rocha acerca de esta situación difícil que viene atravesando la economía del Perú luego del incremento del impuesto selectivo al consumo que afecta principalmente a los combustibles y a esto sumado también el incremento internacional del precio del petróleo. César, otra consulta. El presidente pues ha estado haciendo declaraciones sobre el particular, ya hemos dialogado sobre ese tema en la primera parte, pero a esto también se le está exigiendo y tú habrás leído, habrás visto las redes sociales, porque así como se está pidiendo que la población haga una especie de sacrificio, porque es al pueblo al que generalmente se dirigen nuestros gobernantes cuando tienen que sanear la economía, ¿por qué no hacer frente a una situación de deuda que tienen con el país también varias empresas que ofrecen servicios? Por ejemplo, Telefónica, entre ellas, una serie también de instituciones bancarias, mineras, y estamos hablando de varios miles de millones de dólares que están pendientes de ser cobrados, y muchos de ellos están judicializados. ¿El presidente tiene alguna capacidad ahí para poder intervenir, pedir cuentas, explicaciones a los ministros de los sectores correspondientes o no? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hay diversos casos. Uno de ellos que está tomando bastante vigencia en medios, porque están apareciendo comentarios de muchos abogados, principalmente es el caso de Telefónica, donde se está indicando que lo que ha sucedido es un abuso de las SUNAT al estimar pago de impuestos sobre ventas no cobradas, ¿no? Es un tema financiero. ¿Cómo puedo pagar impuestos a las rentas si no me pagan las facturas y yo hago una provisión de cobranza dudosa y después no me la reconocen? Ese es un tema para largo, el monto creo que es el más grande, pero siempre la economía no puede funcionar adecuadamente si no hay posiciones políticas serias, ¿no? Economía sin política, o como nos enseñaban en el colegio, política económica, se requieren ambas cosas. Para que la economía dé resultados, usted tiene que tener un mandatario que conozca el tema, que tenga una posición firme, que oriente, y bueno, si los ministros no están a la altura, él pues debería señalar de que hay que mejorar la manera de reclamarlo, pero decir que nosotros, los consumidores, tenemos que ser los que no gastemos, que ahorremos, que aceptemos las alzas, creo que estamos haciendo bastante, aceptando esta opción de Vizcarra que todos apoyamos, todos quisiéramos que le vaya de lo mejor. Por supuesto. Pero tampoco podemos cerrar los ojos cuando vemos algunas cosas que son desatinadas. Decir que va a combatir la salud, los problemas de salud, porque aumentamos el selectivo a un combustible, etcétera. Yo digo, por ejemplo, ¿por qué no tocan el carbón, que es el combustible que más contamina? No se habla nada de eso, se habla de los combustibles. No, será porque se Políticas utiliza... como haber ratificado que se va a seguir invirtiendo en la refinería Salara, en el gasoducto. Realmente no hemos encontrado nada nuevo. Y hoy día, por razones de trabajo, no he podido escuchar la presentación del gabinete pidiendo César Villanueva medidas extraordinarias. No, ojalá que dentro de esas medidas pues hubieran pedido, hay que acelerar de alguna forma la cobranza de las deudas que nos tienen, ¿no? Porque ahí hay más recursos que los que nos pueden extraer a nosotros todavía un poco más, ¿no? Bueno, el señor Villanueva se presentó con David Tuesta, que es el ministro de Economía, estuvo también con el de Justicia, Salvador Heresi.
entre otras cosas diciendo que necesitamos pues un Estado que sea, moderno, ¿no? Hay que modernizar, dijo el Estado. Tenemos uno que es muy pesado, infuncional, y para eso ha indicado que se necesita que tengan que ellos tomar medidas, por ejemplo, facultades en materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, lo más importante, lo que nos interesa en este caso son los primeros, materia tributaria y financiera. Sin embargo, me pregunto yo, ¿qué tal grado de confianza puede tener el Congreso cuando en los últimos días, por ejemplo, el ministro de Economía hablaba de incrementar incluso impuestos a aquellas personas, impuesto a la renta, que ganaban menos de 2.070 soles, y luego sale el ministro y el propio presidente a decir, no, por favor, a ellos no se les va a tocar? Hay una contradicción, nuevamente, hay un desacuerdo, una falta de camino en común acuerdo entre el propio gabinete ministerial con el presidente de la República o con su primer ministro. No, tu análisis es completamente acertado, es lo que todos nosotros percibimos. No creo que ir a un mercado y preguntarle a una ama de casa cómo ve la situación vaya a darnos un mensaje favorable hacia escuchar esto, ¿no? El temor que tengo, como podemos inferir, es que este pedido, en lo que se refiere a modificaciones tributarias, bueno, ya protestamos y dijimos, oiga, con la renta de las personas naturales no se meta, que ya estamos bastante presionados. ¿Qué va a hacer para fomentar la inversión privada? Probablemente lo que se va a poner es alguna propuesta para reducir más bien las tasas de impuestos a las inversiones. Establecer una parte que nada más escuché es cuando se hablaba de diferentes procedimientos para aumentar las deducciones de las personas naturales, ¿no? Prácticamente no las hemos podido usar este año porque nos piden recibos electrónicos por el gasto, no se incluyen los gastos de educación y cada vez que se quiere un propósito se siguen poniendo una serie de requisitos, trámites. Miren, lo de agilizar el mercado yo lo vengo escuchando o de la administración burocrática por lo menos desde los años 90 con Hernando de Soto, que se hablaba pues, de acabar con el aparato burocrático peruano, pero así es. Hay mucho temor con la corrupción que tenemos y con la Contraloría detrás de cada funcionario. Yo veo bastante difícil que podamos echar a andar la maquinaria estatal. Bueno, estamos en una etapa de reformas, de reducción de gastos dentro del propio aparato estatal, que ha sido anunciado y ya aplicado casi desde el primer día por este nuevo gobierno, señor Martín Vizcarra, pero eso tampoco no alcanza. Y por ahí hay otro rumor que comienza a cobrar cierta fuerza y no sé qué tan factible sea, de que se vuelva a subir en un punto el impuesto general a las ventas, el IGB. Bueno, el plan de gobierno, recuerda, indicaba que se iba bajando gradualmente punto porcentual anual hasta llegar al año 2021 con un IGB de 15%, ¿no? Y esto pues es como decir, tirar la Biblia por los suelos, ¿no? No se ha podido implementar y es posible, no está lejos de lo posible que también se plantee modificar el impuesto a las ventas. Ahora, el impuesto a las ventas se puede modificar de un momento a otro, no es un impuesto anual, sino que se paga al momento del consumo. Sí. Y estaría dentro, incluso no necesitarían ni pedir facultades extraordinarias, esto lo pueden hacer simplemente con un decreto supremo. Sí, claro, y eso obviamente pues va a afectar mucho más la alicaída economía de la mayoría de nuestros compatriotas. Para ir terminando, se habla tanto de esta etapa de que hay que sumar y poner el hombro para promover la austeridad, y sin embargo, pues en el Congreso andan pensando en otras cosas. Tú has podido ver las declaraciones infelices, pero que algunos revelan más que comentarios desafortunados. Creo que ha demostrado cuál es el deseo o cuál es la realidad en la propia bancada de Fuerza Popular y de su presidente, el señor Luis Galarreta, al amenazar a algunos medios de comunicación, no creo que haya sido a todos, de sacar adelante pues una norma, una ley que remita o que pueda prohibir sobre todo la publicidad estatal en medios de comunicación, y se refería a ellos como medios mermeleros. Y esto en respuesta pues a la compra que estaban haciendo de televisores, friobars y otra serie de artefactos
electrónicos que justo coincidían también con el inicio del Mundial de Rusia. Y no solamente eso, porque se trata de gestos. Sabemos que, bueno, el gasto no iba a ser tanto como para que vaya a afectar y generar un hueco fiscal en la economía, pero se trata de gestos, ¿no? Que es algo valioso, que es algo muy importante. El Congreso, pues, y el Poder Ejecutivo tampoco están en sintonía en esta situación. Sí, ¿qué te podría decir? Mira, con el sueldo que tiene un congresista, más las bonificaciones, etcétera, yo creo que no les cuesta absolutamente nada comprarse pues un combo de un microondas, un televisor, en cualquiera de las tiendas, y lo paga con su propio sueldo. Y César, permíteme, solamente para redondear ya la idea y terminar con tu comentario, y a eso sumarle también otro asunto que ha sido duramente criticado, considerado un escándalo, el que el propio Congreso haya petardeado, puesto obstáculos para que se salga adelante un proyecto de ley que buscaba que la SBS pueda fiscalizar también la enorme cantidad de cooperativas, muchas de ellas informales y acusadas de lavar dinero que tenemos en el país, y gracias al propio fujimorismo. Bueno, eso sí lo vi ayer en el debate del Congreso. Puedo conversarte que realmente es una pena que hayan vuelto a comisiones un proyecto que tiene ya varios, no sé si meses o años de discusión. 12 años, decía García Belaunde, 12 años. Imagínate, y eso es un beneficio para la economía, porque tener un sector económico cooperativo. Yo, por ejemplo, una persona de clase media, ¿por qué no ahorro en una cooperativa? Cuando desde hace muchos años yo ahorraba en la cooperativa de ahorro y crédito Santa Elisa, por ejemplo, que era una de las más grandes de Sudamérica. Hoy día, ¿por qué no ahorramos? Porque no sabemos que no tienen control de la superintendencia, porque no me dan un seguro en caso de que quiebren. No, pues, no. Si esto se da, yo te aseguro que la gente va a impulsar aún más el sector cooperativo, que se va a volver formal, ¿no? Y no se va a esconder, pero la intención ha sido definitivamente que la ley no se apruebe. Y esto es una llamada de atención, ¿no? Ya ahora, ¿qué personas vamos a elegir para conducir? Claro, y más aún porque hay un conflicto de intereses que señalaba el propio señor Víctor Andrés García Belaunde en el caso del congresista fujimorista Miki Torres, que ha tenido pues intereses más que evidentes. Él mismo lo ha reconocido también al asesorar a través de un estudio de abogado de su propia familia al que él pertenecía hasta hace muy poco o hasta un día antes de juramentar como congresista, y que estaba asesorando también a una enorme cantidad de estas cooperativas. El señor García Belaunde señalaba, ahora, la norma lo que está buscando es que se fiscalice sobre todo aquellas que son de ahorro y crédito, no a las otras cooperativas de servicios, y lo que hace más bien el fujimorismo es confundir el asunto, mezclar papas con camotes y mandar esto pues hasta las calendas griegas, ¿no? En efecto, eso. Yo ya no sé si decir que nada nos sorprende, ¿no? Porque realmente sería muy deprimente, pero cada vez que se presenta algo, vemos todo este tipo de conductas que no son adecuadas, pues, ¿no? Definitivamente meter las cooperativas agrarias, hablar de que ellas están trabajando, etcétera, es confundirse con estas cooperativas que son de ahorro y crédito y te demuestran que no tienen capital, que no tienen ahorros, y sin embargo prestan pues millones que no se sabe de dónde vienen. Claro, ¿no? Emiten cartas de fianza como las que hacía al estilo Orellana, ¿no? Que levantaba cooperativas que tenían, ¿cuánto? 3.000 soles o 5.000 soles o mucho menos de capital, y sin embargo emitían pues millonarias cartas fianza. Y ahí, mira Ángel, se ha dicho incluso de que no existen exigencias para formar una cooperativa, ¿no? Por eso es la gran cantidad de cooperativas que hay en la zona del Brain. No hay existencias legales. ¿Y qué se espera? Una legislación que ponga los requisitos para que funcionen. Ahí eso no hay ni que investigarlo, creo yo, porque se va a ver pues, que hay lavado de activos, dinero mal habido, ¿no? Muy bien, César Bedón Rocha, economista, muchas gracias por estar con nosotros y estamos como siempre en contacto. Un abrazo. Gracias, Ángel, te felicito porque eres uno de los pocos periodistas que lleva adelante esta campaña que sirven para orientar al consumidor, a la gente, ¿no? Bueno, esa es la idea justamente. Gracias nuevamente, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Chao. Muy bien, era el diálogo entonces con César Bedón del Colegio de Economistas.
para hablar un poco y generar algunos conceptos, algunas opiniones sobre el tema económico en nuestro país y hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es el rumbo que está tomando el señor Martín Vizcarra? Me llama mucho la atención que en redes sociales algunos estaban preguntando, ¿no? ¿Y cuánto va a afectar esto? La imagen, la aprobación del presidente de la República, el haber tomado este tipo de medidas, y ya se están viendo algunas protestas, decíamos la del Cusco, y se vienen muchas más, paralizaciones a nivel regional. Están más preocupados en la imagen del señor Vizcarra. Hay que preocuparnos más en que el señor Vizcarra y sus ministros piensen de manera acertada, apropiada, tomen el timón de este barco que se llama Perú y no lo manden a pique, que no se trate solamente de mantener, de sostener el gobierno. A ver, vamos a llegar como sea al 2021, pero hay que hacer lo necesario para que este barco no se hunda. Ya el siguiente gobierno verá qué es lo que hace. No, no se trata de eso, señor Vizcarra. A usted se le ha dado ya la confianza del caso, ha asumido las riendas de una papa caliente como es la economía del país y otros muchos problemas más que tiene, para que nos lleve a buen puerto y no como sea, no casi naufragando, porque el siguiente gobierno va a tener que tomar también las riendas del mismo, en qué condiciones. Así que veremos ya estos primeros meses del gobierno de Vizcarra. Por lo visto no nos están augurando nada positivo, no seamos aún pesimistas, pero la realidad nos está diciendo que las cosas, las decisiones no se están tomando de la mejor manera. Miren estos desencuentros entre el propio premier y el presidente con su ministro de Economía. Yo creo que el propio señor David Tuesta, titular del MEF, va a tener que dentro de poco renunciar, si es que el timón de este barco no se endereza. Bien, dicho esto, amigos, ahora sí nos vamos. Nos reencontramos el próximo día lunes también aquí con más temas de interés para desarrollar en HCM Radio TV. Este es su programa Punto Crítico. Giancarlo Prada ha estado en los controles, Hugo Cayo en la coordinación general. Así que nos vemos.